TensorFlow es una de las librerías de Python más usadas en la actualidad para implementar diferentes tipos de modelos de Deep Learning, como por ejemplo las redes neuronales, las redes convolucionales, las redes LSTM o las redes Transformer. Y una fase clave en esta implementación es tomar los datos desde la fuente, es decir, una base de datos o una carpeta de archivos o por ejemplo un repositorio online, y llevar esos datos hasta el modelo para poderlo entrenar. Así que en este tutorial veremos una introducción general al módulo Data de TensorFlow, pues el uso de este módulo es el método más recomendado para gestionar datos cuando implementamos modelos usando precisamente esta librería. Entonces vamos a comenzar entendiendo las principales características y ventajas del módulo Data frente a otras alternativas, y luego veremos un ejemplo básico de uso para entender la lógica de funcionamiento de este módulo. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos haciendo una breve introducción de lo que es tf.data, este módulo de TensorFlow, por qué resulta útil utilizarlo, y ya luego veremos entonces la parte práctica. Entonces, ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos comúnmente cuando estamos implementando un modelo de Machine Learning usando TensorFlow? Acá tenemos, digamos, el flujo que tienen los datos. Tenemos los datos almacenados, por ejemplo, en un disco duro o, por ejemplo, en la nube, en algún tipo de servidor, y esos datos pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser simplemente arreglos numéricos, o pueden ser datos tabulares, o puede ser texto, o pueden ser imágenes, o pueden ser videos, pueden ser diferentes tipos de datos. Entonces, un primer paso es llevar esos datos a la memoria RAM del computador que estemos usando, sea un computador de escritorio, sea un computador en la nube, un procesador en la nube, pero de alguna forma tenemos que llevar esos datos. Y ahí hay un primer reto, porque dependiendo del tamaño que tengan los datos, en ocasiones esos datos se podrán acomodar en la RAM del computador que los va a procesar, pero en otros casos esos datos son demasiado grandes y no se pueden almacenar en su totalidad en la memoria RAM. Entonces tendremos que idear diferentes formas de llevar esos datos a la memoria RAM dependiendo de las características precisamente que tengan esos datos. Después de tener los datos en la RAM, pues la idea es que los tenemos que llevar de alguna forma al modelo, es decir, el modelo acepta los datos, pero en un formato, digámoslo así, determinado, y tenemos que implementar algunas etapas de procesamiento y un código adicional para que podamos llevar los datos que se encuentran en la RAM al modelo, alimentar ese modelo y posteriormente poderlo entrenar. Usualmente entonces, ¿cómo llevamos a cabo esas dos fases de pasar del disco duro a la RAM y de pasar de la RAM al modelo? Pues usualmente lo que hacemos es implementar funciones personalizadas. Entonces escribimos funciones de Python usando librerías, por ejemplo, como NumPy o como scikit-learn, para poder realizar la preparación o la gestión de esos datos y en últimas llevarlos al modelo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que dependiendo de las características que tengan esos datos, entonces tendremos que implementar una función que se ajuste a las características propias de esos datos. Si cambiamos nuestros datos, si pasamos de arreglos a tablas o de tablas a texto o a imágenes o a video, pues ya tendremos que reescribir la totalidad de esas funciones que habíamos implementado previamente, y por tanto acá lo que digo es que estamos usando o implementando funciones personalizadas. Y cuando hablamos entonces de esas funciones personalizadas, hablamos de un proceso que se conoce como extraer, transformar y cargar. Extraer los datos donde estén almacenados, convertirlos a un formato adecuado para que el modelo los reciba y los podamos cargar allí en el modelo de TensorFlow. Y esas tres fases precisamente son las que nos permite implementar el módulo Data de TensorFlow. Entonces, la idea es que ese módulo Data de TensorFlow va a permitirnos reemplazar esas funciones personalizadas con funciones propias de TensorFlow que van a facilitar un poco esa gestión de los datos, esa extracción, transformación y carga de los datos, porque van a estar pensadas en parte para diferentes tipos de datos que podemos tener allá en la fuente, pero además de eso para datos que en ocasiones, dado su tamaño, no podemos acomodar en la RAM. Entonces el módulo Data nos va a facilitar, digamos, esa gestión y ese código que terminemos escribiendo al momento de realizar esa gestión de los datos y llevarlos precisamente al modelo. Esa es la idea básica entonces de lo que va a hacer TensorFlow.data, que nos va a permitir entonces reemplazar esas funciones personalizadas con funciones que resultan más adecuadas para el procesamiento de datos,
sobre todo cuando tenemos datos relativamente grandes, que son los que precisamente usamos cuando estamos entrenando modelos de Deep Learning como diferentes tipos de redes neuronales, que son los que se implementan usando la librería TensorFlow. Así que si nos enfocamos en lo que hace este módulo Data, en la fase de extracción, nos permite entonces leer los datos en diferentes tipos de formatos, independientemente del tipo de dato que tengamos, desde el disco duro o desde el punto donde estén almacenados esos datos, sin importar su tamaño. Esto es muy importante, para luego enviarlos de forma adecuada a la RAM. Luego viene la fase de transformación. Entonces la fase de transformación consiste en preprocesar los datos. Entonces en ocasiones tenemos que escalar los valores numéricos de esos datos. En otros casos, por ejemplo, si estamos procesando imágenes, tenemos que usar algo que se llama Data Augmentation, es decir, ampliar nuestro set de datos original. Tenemos que mezclar esos datos aleatoriamente para poderlos presentar al modelo. Tenemos que crear paquetes o lotes de datos, los batches, que nos permiten precisamente no tomar la totalidad del set de datos que está almacenado en disco duro, sino una parte en cada iteración de entrenamiento del modelo para poderlos cargar en la memoria RAM. Esos son los lotes. Entonces, todas esas fases de transformación o funciones para la transformación de esos datos están contenidas precisamente en este módulo Data. Y luego entonces el último paso es, ya teniendo los datos listos para presentárselos al modelo, cargarlos, es decir, llevarlos al modelo de TensorFlow. Entonces estas son las fases que nos permite implementar TensorFlow.data. Y teniendo clara la lógica básica de funcionamiento y el porqué de este módulo, pues ahora sí veamos el componente práctico. Muy bien, antes de comenzar, recuerden que el notebook que vamos a ver acá en este tutorial, van a poder encontrar el enlace de descarga de ese notebook acá en la descripción del video. Entonces en este tutorial vamos a entender la forma básica de funcionamiento de este módulo Data usando un ejemplo muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues importamos la librería TensorFlow, es el paso número 1. La vamos a leer con el alias de TF y después de eso vamos a crear un set de datos muy sencillo. Ya en próximos tutoriales pues usaremos sets de datos reales donde vamos a cargar o imágenes o texto u otro tipo de dato o datos tabulares, por ejemplo, pero en este caso vamos a crear un dataset muy sencillo que va a ser simplemente una lista de números. Va a contener en total 6 números. Y entonces la idea es, esta lista, que es simplemente una lista de Python, vamos a llevarla a un formato que usa precisamente el módulo Data, que se conoce como Dataset, set de datos, que nos permite entonces acceder a diferentes opciones que nos proporciona precisamente ese módulo. Entonces, cuando tenemos nuestros datos almacenados en una variable, simplemente entonces, ¿cómo creamos el dataset de TensorFlow? Vamos a TensorFlow, accedemos al módulo Data, accedemos a la clase Dataset, es un tipo de objeto, un tipo de variable que tiene muchas opciones, y le decimos entonces que en este caso particular queremos crear nuestro set de datos básicamente a partir de un arreglo numérico. El método que se usa en ese caso es entonces FromTensorSlices, y como argumento entonces introducimos la variable que contiene nuestros datos y ya de forma muy sencilla habremos creado un dataset. Vamos a imprimir ese dataset en pantalla para ver qué es lo que contiene. Entonces ese dataset es un objeto de tipo TensorSliceDataset que tiene diferentes elementos. Directamente no podemos ver los elementos, podemos ver cada dato cómo está almacenado. Entonces está almacenado como un dato tipo entero, pero no podemos ver nada más allá de eso. Si queremos ver los datos, tenemos que iterar sobre ese dataset. Entonces este dataset contiene ¿cuántos datos? Contiene un total de 6 datos. Para acceder a cada dato, pues simplemente podemos iterar de esta forma. Entonces le decimos, con un for convencional de Python, le decimos for dato in dataset, por cada dato dentro del dataset, imprímame en pantalla el dato. Ejecutamos esto y nos va a imprimir entonces los 6 datos. Vemos que el primer dato era 23, 72, 17, menos 2, 45 y 1. Y nos imprime la información de cada uno de ellos. Como son cantidades numéricas, pues tiene una forma, un tamaño que es vacío, es decir, eso es un escalar, una cantidad numérica. Cada uno es un entero de 32 bits y cada uno de los datos está almacenado como un tensor. Un tensor es un arreglo numérico
que es lo que usa TensorFlow, de ahí el nombre de la librería, para almacenar todos los datos, independientemente de si son datos tabulares, si son imágenes, texto, etcétera, etcétera. Todo lo almacena como tensores y lo que procesa internamente el modelo cuando lo implementamos son precisamente tensores. Entonces, cuando tenemos un set de datos más complejo, la lógica va a ser exactamente la misma. Pero acá nos resulta muchas veces conveniente, cuando estamos explorando el set de datos, pues nos resulta conveniente imprimirlo como tensores, sino que lo que nos interesa es generalmente pues imprimir estas cantidades numéricas, el contenido como tal de cada tensor. Entonces ahí lo único que tenemos que hacer es imprimir el dato, pero accedemos a este método NumPy. NumPy es una librería de Python que convencionalmente se utiliza para procesar arreglos. En la Academia Online encuentran, les voy a dejar por acá un enlace, si no saben qué es NumPy, encuentran un curso precisamente de NumPy en la Academia Online, les voy a dejar por acá el enlace, y entonces con el método NumPy accedemos precisamente al contenido de ese tensor. Y acá tenemos los valores numéricos. Eso es en esencia un set de datos, pero el contenido entonces podría ser una imagen, un arreglo de varios números, que es una imagen, o una secuencia de texto representada numéricamente, que podría ser un arreglo de números, pero la lógica, como les decía, va a ser la misma. Y ahora sí, habiendo creado nuestro set de datos, recordemos que la lógica del módulo data es que tenemos los datos en algún lugar. Puede ser un disco duro, en este caso los tenemos en la RAM, porque es simplemente un set de datos con únicamente 6 datos, lo tenemos almacenado acá en la RAM de Google Colab. Y entonces recordemos que la lógica de data es poder tomar esos datos donde quiera que estén y poder llevarlos a un modelo. Y ahí entonces tenemos unas fases que son extraer, transformar y cargar. Entonces la idea es ver algunas de esas técnicas que casi siempre, comúnmente, independientemente de qué tan sencillo o complejo sea el set de datos, técnicas que casi siempre vamos a usar para manipular el set de datos. Entonces, una primera técnica es tomar algunos elementos del set de datos. Si, por ejemplo, estamos desarrollando un modelo de procesamiento de imágenes y tenemos un set de datos gigantesco que no podemos cargar en su totalidad en la memoria RAM, pues lo que tenemos es que tomar unos cuantos datos. Entonces, ¿cómo tomamos una cierta cantidad de datos de un set de datos? Usamos el método take. Entonces nos vamos al dataset, vamos al método take y como argumento de ese método ponemos la cantidad de datos que queremos leer desde donde los estemos leyendo. En este caso, como ya decíamos, nuestro dataset está almacenado en memoria, entonces acá le estamos diciendo tome 3 datos de ese set de datos, los 3 primeros. En realidad siempre take toma los n primeros datos. Si el argumento es 3, toma los 3 primeros. Si el argumento es 100, toma los 100 primeros. Si el argumento es 10.000, toma los 10.000 primeros. Y ya entonces tenemos ese bloque de datos. ¿Y cómo vemos que tomó los primeros 3 datos? Pues tenemos que iterar por esa porción que hemos tomado del dataset. Entonces vamos a iterar nuevamente for dato in dataset.take. Tomamos de a 3 y le decimos que nos imprima esos valores. Entonces observemos que los 3 primeros valores eran 23, 72, 17 y acá nos imprime esos 3 primeros valores. Si le decimos tome los 2 primeros datos, pues nos va a tomar 23 y 72. Siempre nos va a tomar los primeros que especifiquemos acá. Luego veremos cómo tomar diferentes porciones. Entonces esta técnica de take, por ejemplo, podría servir para extraer datos de donde estén almacenados. Luego viene, por ejemplo, el proceso de transformación. Ahí la transformación va a depender del tipo de datos que estemos usando, pero la idea básica es que la transformación nos va a modificar esos datos para que, digámoslo así, estén en el formato adecuado que requiere el modelo para poderlos procesar. Es modificar los valores. Por ejemplo, pensemos en este caso particular que para un modelo que estemos construyendo, digamos que no nos interesa introducir al modelo valores negativos, que de alguna forma tenemos que limpiar un poco el set de datos para quitarle esos valores negativos. Entonces ahí tenemos que hacer un proceso de transformación que en particular se conoce como un filtrado. Entonces ese filtrado, ¿cómo lo podemos implementar? Podemos implementarlo usando esta función filter y esta función lambda. Estas son funciones propias. Filter es una función propia del dataset de TensorFlow y lambda es una función de Python. Entonces, ¿qué es lo que hace lambda? Lo que hace lambda es que va a iterar por cada elemento del arreglo. ¿Cuál va a ser nuestro arreglo? Pues el dataset que tiene 6 datos, estos datos que tenemos acá. Entonces lambda nos va a permitir iterar por cada uno de estos elementos y aplicar una función sobre cada uno de ellos.
¿Cuál es la función? Entonces en este caso lo que queremos es preservar únicamente los que sean positivos y descartar los que sean negativos. Entonces acá voy a decirle el argumento de la función, no lo voy a llamar x porque x era la variable que creamos originalmente. Voy a llamarlo y. Puede tener un nombre cualquiera, pero para no confundirlo con este x que creamos acá hace un momento, pues lo voy a llamar y. Y entonces a lo que hace referencia y es a cada elemento de ese arreglo. ¿De cuál arreglo? Del dataset. Y entonces va a analizar y va a verificar si es mayor que 0. Si es mayor que 0, ese valor de y arroja un valor verdadero. Si es menor que 0 o menor o igual que 0, arroja un valor falso. Y entonces, ¿qué es lo que hace filter? Preserva los valores para los cuales la función lambda es verdadera, es decir, los valores positivos, y elimina del arreglo resultante o del dataset resultante los valores para los cuales la función lambda es falsa, es decir, los valores negativos. Con eso ya tenemos el dataset filtrado. Esto, como es un dataset de TensorFlow, para poder ver cada elemento tenemos que iterar sobre sus elementos, como lo hemos hecho anteriormente, ya convirtiéndolos a NumPy. Y entonces vemos que en el dataset filtrado tenemos únicamente 5 datos, es decir, que se ha eliminado el dato negativo. Esa sería, por ejemplo, una manera de filtrar datos. Pero fíjense que el código es muy compacto usando este método data o este módulo data de TensorFlow. Otro ejemplo, supongamos que lo que nos interesa es escalar los valores. Ya del escalamiento hemos hablado también en otros videos, pero por alguna razón al momento de procesar los datos y antes de ingresarlos al modelo nos interesa que estén divididos por un valor de 10 para llevarlos a una escala predeterminada. Entonces ahí podemos usar la función map y la función lambda nuevamente. Map del dataset de TensorFlow y lambda para poder procesar uno a uno los elementos de ese dataset. Acá voy a llamarlo y nuevamente para evitar confusiones. Entonces la función lambda lo que va a ir es a cada dato y va a tomar ese dato y lo va a dividir entre 10. Y la función map entonces lo que permite es llevar cada uno de esos datos nuevamente a un dataset de TensorFlow. Mapeamos esos datos, es decir, los escalamos, imprimimos sus valores en pantalla y entonces ya nos quedan, en lugar de 23, 2.3, 7.2, 1.7, menos 0.2 porque acá estamos tomando el dataset original que tenía los datos negativos, etcétera, etcétera. Los datos ya están escalados. Y acá simplemente para tener en cuenta que automáticamente el dataset, si lo vemos en su forma original, los datos estaban en formato entero. Automáticamente al hacer la división, esta división de acá, pues esta operación ya nos transforma el set de datos a punto flotante, es decir, a datos almacenados con cantidades decimales. Ya eso automáticamente lo hace data de TensorFlow. Entonces, fíjense que el código es muy compacto y ya rápidamente, con muy pocas líneas de código, hemos hecho la transformación de los datos. Entonces, la idea de este método o de este módulo data es facilitar el código al momento de hacer el preprocesamiento de los datos para que no tengamos que escribir demasiadas líneas de código y fácilmente podamos llevar los datos al modelo. Esa es una de las ventajas de usar data. Otro método muy usado es mezclar aleatoriamente los datos. Siempre que entrenemos un modelo tenemos que mezclar aleatoriamente los datos de entrenamiento para que el modelo, digamos, no tenga en cuenta el orden de los datos al momento de aprender a identificar patrones en esos datos. Entonces, ¿cómo mezclamos aleatoriamente los datos? Usamos el método shuffle. Vamos a ir entonces al dataset original y simplemente le decimos shuffle. Acá le digo 1. El argumento que yo le pongo a la función o al método shuffle me indica la cantidad de datos que voy a tomar del dataset original. Entonces acá le estoy diciendo, tome de a un dato del dataset original, que recordemos tiene 6 datos, y mézclelo aleatoriamente. Pero si tomo solo un dato y lo mezclo aleatoriamente, pues el dato va a quedar en la misma posición original. Entonces acá realmente no estoy mezclando los datos, simplemente es para mostrar que yo puedo cambiar este argumento de shuffle. ¿Y cuándo resulta útil? Pues esto resulta útil sobre todo cuando yo tengo datasets gigantescos. Acá tenemos solo 6 datos, pero si tenemos 10 millones de datos, pues yo no puedo decirle que me mezcle los 10 millones de datos porque probablemente no voy a poder leer la totalidad de los 10 millones de datos en la memoria RAM del computador. Entonces ahí tengo que especificar un número que se ajuste a la cantidad de datos que puedo almacenar en un momento dado en memoria. Acá simplemente escogí un dato para mostrar que no voy a mezclar los datos aleatoriamente. Entonces acá igual voy a generar un dataset que voy a llamar mezclado, pero voy a imprimir en pantalla dos cosas: el dato original y el dato del dataset mezclado, guión de piso S. Entonces voy a tomar
con la función zip de Python, voy a tomar el dataset original, el dataset mezclado, y voy a imprimir al lado y lado el dato original y el dato mezclado, simplemente para mostrar que cuando uso un argumento de 1, tomo un solo dato al momento de hacer la mezcla y por tanto no hay mezcla aleatoria y por tanto los datos quedan en el mismo orden original. Pero ahora sí, hagamos esto tomando la totalidad de los datos. Entonces tomo el bloque de 6 datos, acá puedo tomar todos los datos porque como son tan solo 6, los puedo almacenar en memoria, los mezclo y ahora sí le digo imprímame en pantalla al lado y lado el dataset original del lado izquierdo y el dataset mezclado del lado derecho. Ya está la mezcla aleatoria. Sin embargo, si ejecuto esto nuevamente, el orden va a cambiar, el orden de la mezcla aleatoria va a cambiar. Y si lo ejecuto nuevamente, el orden cambia. Y esto es porque esta mezcla aleatoria usa el generador de números aleatorios para en cada iteración mezclar aleatoriamente esos datos. Como ese generador tiene una semilla que va cambiando cada vez que yo ejecuto este código, pues por eso la mezcla aleatoria es diferente en cada caso. Pero a mí lo que me interesa siempre que construyo un modelo de Deep Learning es mantener, es decir, es mezclar aleatoriamente los datos, pero que ese orden aleatorio se preserve cada vez que yo ejecuto el código. De eso yo hablo en un video por acá que les voy a dejar enlazado donde hablo de la reproducibilidad del entrenamiento. Para eso hay que fijar la semilla. Entonces, ¿cómo fijo la semilla? Por ejemplo, le digo, tome los 6 datos y fije la semilla en un valor cualquiera. No importa cuál sea ese valor, pero ese valor tiene que ser siempre el mismo para que al ejecutar el código siempre obtenga el mismo resultado. Entonces, si ejecuto esto, me genera del lado derecho esta mezcla aleatoria, pero si lo ejecuto nuevamente, obtengo la misma mezcla aleatoria porque la semilla ha cambiado. Si la semilla ahora no es 4023, sino 123, por ejemplo, el orden cambia. Lo importante entonces acá es que la semilla siempre sea la misma. Y ahora hablemos de otra técnica muy útil que son los lotes. Entonces yo mezclé los datos, pero por ejemplo tengo mis datos de entrenamiento, validación y prueba, pero no puedo introducir la totalidad de los datos de entrenamiento al modelo de golpe porque esos datos de entrenamiento ocupan demasiado espacio y no caben en la RAM del computador. Entonces ahí yo tengo que tomar lotes o batches, que son porciones de un set de datos. Y entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para tomar batches? Le digo batch, el método batch, entonces me crea lotes o paquetes o bloques de 4 elementos. Es diferente de take porque take, como lo vimos anteriormente, en esta primera parte, take lo que hace es simplemente tomar los primeros n datos. Entonces take toma los 2 primeros datos, los 10 primeros datos. En cambio batch lo que hace es generar bloques de datos. Entonces si yo le digo por ejemplo acá batch igual a 4, me va a generar bloques de 4 datos. Como mi set de datos tiene 6 datos en total, entonces me va a tomar los 4 primeros, ese va a ser un primer lote, y luego me toma los restantes que son 2 datos y va a ser un segundo lote. Si le digo tómeme lotes de 2, entonces me toma un primer lote con los primeros 2, luego con los otros 2 datos y luego con los últimos 2 datos. Esa es la diferencia de batch. Entonces me genera bloques de datos. Y entonces acá yo tengo lotes, precisamente. ¿Y cómo accedo a cada lote o paquete de datos? Iterando precisamente por esos lotes. Entonces, por ejemplo, digámosle acá, tome lotes de 4 elementos. Me toma los primeros 4 y ese es el primer lote, tiene 4 elementos, y me toma los últimos 2, ese es el segundo lote, que contiene 2 elementos. Si le digo tómeme lotes de 3, me toma los 3 primeros, un dataset de 3, y los 3 últimos, otro dataset de 3. Entonces ese tamaño del lote yo lo fijo ya dependiendo del modelo que vaya a construir, de la cantidad de datos que tenga y del espacio en memoria RAM que yo tenga. Dejémoslo acá con un lote tamaño igual a 4 y esa es la idea de los lotes. Y entonces ahora sí podemos combinar todo esto en una secuencia de procesamiento que comúnmente vamos a utilizar, que es tomar los datos originales, partirlos en entrenamiento, validación y prueba y luego presentarle esa información al modelo. Entonces, ¿cuáles son las fases que tenemos ahí? Digamos que vamos a crear un set de datos. Para ver esas mezclas aleatorias fácilmente, entonces voy a crear un set de datos que va a ser proveniente de un arreglo que tiene los números del 1 al 10. Lo genero con esta función range de Python y ya tengo entonces un arreglo con los números del 1 al 10. Lo convierto en un dataset de TensorFlow y vamos a imprimir esos 10 datos inicialmente. Entonces acá tenemos los números del 1 al 10 que provienen de ese dataset que he llamado DS. Ahora entonces, supongamos que queremos
partir ese set de datos, que con esos datos, únicamente 10, vamos a entrenar un modelo, y entonces ese modelo, recordemos que tiene un set de entrenamiento, validación y prueba, de eso también hablo en otro video que les dejo por acá enlazado, y que queremos tomar el 60% de los datos para entrenamiento, 20% para validación y 20% para prueba. Entonces, teniendo el set de datos, ¿cómo haríamos la partición? Primero, calculemos la cantidad de datos. Acá nosotros sabemos que es 10, pero generalmente tenemos que calcular la cantidad de datos. Entonces, con el método len de Python, determinamos la cantidad de datos. Esto nos va a arrojar un valor de 10. Luego, entonces, vamos a definir una variable que sea el tamaño del set de entrenamiento. Entonces, le vamos a decir, el set de entrenamiento queremos que sea el 60%, tomamos la cantidad de datos y la multiplicamos por 0.6. Como eso en general nos puede dar un número decimal, la cantidad de datos tiene que ser un número entero, lo convertimos a un entero. En este caso pues no va a ocurrir porque n es 10, 0.6 pues va a ser exactamente igual a 6, pero igual es en términos generales cómo sería el código cuando ya tengamos otro set de datos diferente. El tamaño del set de prueba va a ser entonces el 20%, es decir, 2 datos, y el de validación, pues es la cantidad de datos que quede, es decir, si tenemos 10, le restamos 6 y le restamos 2, nos queda entonces un set de validación igual a 2. Lo hago de esta forma para que no nos vayan a sobrar datos, sobre todo si tras el redondeo no coinciden exactamente los valores, pues acá en este caso garantizamos que no se nos va a quedar ningún dato en el aire, sino que todos los datos van a ser considerados. Entonces acá simplemente imprimamos esto en pantalla. El número total de datos es 10, entrenamiento 2, prueba 2 y validación 2. Y ya después de eso entonces tenemos el tamaño que van a tener nuestros sets de entrenamiento, validación y prueba. Antes de tomar los sets de datos tenemos que mezclarlos. ¿Cómo los mezclamos? Con shuffle. Entonces tenemos que fijar una semilla y esa semilla la dejamos quieta siempre. Vamos a shuffle, le decimos mezcle el set de datos. Acá como los 10 datos caben en memoria, entonces mezcle los 10 datos con esta semilla y acá le decimos reshuffle each iteration, lo ponemos en falso para que cada vez que aparezca esta variable en nuestro código no se vuelva a hacer la mezcla de los datos, o sea, hacerla una vez, que es en esta línea 3 cuando hagamos el llamado y ya después no. Entonces desactivamos esta mezcla aleatoria para que cada vez que llamemos la variable no se haga esa mezcla aleatoria. Entonces ya tenemos esa mezcla aleatoria y veamos cómo nos quedó la mezcla aleatoria de los datos. Ya están mezclados aleatoriamente, ya no son del 1 al 10, sino que están mezclados de forma aleatoria y ya entonces ahora sí creamos entrenamiento, validación y prueba. Ahí vamos a usar take. Entonces, ¿cómo usamos take? Recordando que take toma los primeros n elementos del dataset. Entonces, por ejemplo, para el set de entrenamiento, vamos a decirle, váyase a este set de datos y tome take los 6 primeros, acá tr size son los 6 primeros datos, entonces va a tomar estos datos de acá, los 6 primeros, pero luego entonces cuando vamos a tomar el set de prueba no podemos tomar o no podemos usar directamente take porque va a tomar los primeros datos. Si con entrenamiento tomamos los 6 primeros datos, con prueba tenemos que decirle que tome los 2 siguientes. Entonces tenemos que decirle que se salte los 6 primeros y que tome los 2 siguientes. ¿Cómo le decimos eso? Vamos al dataset, le decimos sáltese, skip los 6 primeros y partiendo de eso encadenamos entonces la función take o el método take, tome de eso que queda después de saltarse los 6 primeros, es decir, ¿qué queda después de saltarse los 6 primeros? Quedan estos 4 últimos datos, tome los 2 primeros, tome estos 2, take y el tamaño del set de prueba que es 2 y ya con eso tenemos el set de prueba. ¿Y cuál sería el set de validación? Entonces sáltese los 6 primeros y los otros 2 que acabo de tomar para el set de prueba. ¿Cómo le decimos eso? Simplemente skip y entonces sáltese el set de entrenamiento, el set de prueba y tome lo que queda. Ahí no tenemos que decirle take nuevamente porque entonces ya después de decirle skip nos van a quedar solo estos 2 datos que son los que va a utilizar para el set de validación. Entonces simplemente usamos skip y ya con eso tenemos los sets de datos. Imprimamos el resultado en pantalla, entonces el de entrenamiento, prueba y validación. Y tenemos 7, 3, 6, 2, 1, 4, el set de entrenamiento, que eran los 6 primeros datos. Los 2 siguientes deberían ser prueba, 5 y 10.
5 y 10 efectivamente, y los dos últimos, 8 y 9, son los de validación, y con eso ya tenemos entonces la lógica básica de funcionamiento de Data al momento de procesar los datos. Y ya en próximos tutoriales pues veremos estas mismas funciones, pero ya de forma un poco más sofisticada, con unos sets de datos reales y mucho más complejos, pero la lógica de funcionamiento será más o menos la misma. Muy bien, acabamos de ver los principios básicos de funcionamiento del módulo Data de TensorFlow y específicamente de la clase Dataset, que nos permite gestionar los datos al momento de alimentar un modelo de Deep Learning usando TensorFlow. Y esta gestión tiene básicamente tres fases: la extracción, la transformación y la carga de los datos. Y precisamente el módulo Data nos permite fácilmente implementar estas tres fases independientemente del tipo de datos que tengamos. Es decir, podemos tener datos tabulares, podemos tener imágenes, audio, video o incluso texto, pero la lógica de funcionamiento va a ser la misma. Así que el uso del módulo Data es la forma más adecuada de implementar esta gestión de los datos cuando estamos usando TensorFlow, y en próximos tutoriales veremos ya de manera específica cómo usar este módulo para cargar y entrenar diferentes tipos de modelos usando diferentes tipos de datos. Recuerden que acá abajo en la descripción del video van a encontrar el enlace de descarga del notebook que acabamos de usar en este tutorial, y recuerden que si tienen alguna duda o comentario lo pueden dejar también acá abajo. Si les gustó este video, no olviden darle un pulgar hacia arriba de me gusta y compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.